Buenas tardes, amigos y camaradas. Eso es mi mensaje a los inmigrantes. Ahora voy a hablar sobre la situación política aquí desde el imperio de Estados Unidos y la importancia de los inmigrantes que pueden votar, que ya tienen la ciudadanía, votar por la candidata doctora Jill Stein, quien está en las elecciones presidenciales con el Partido Verde. Él no pertenece ni a los demócratas ni a los republicanos. Y nosotros, como gente independiente de principio, creemos firmemente que los dos partidos principales están controlados por los mismos dueños, por los mismos élites que quieren mantener una oligarquía antidemocrática para mantener el capitalismo, el imperialismo, y desde adentro también sufrimos las consecuencias del imperialismo, las supuestas minorías, la gente de raza africana, latinoamericana. Y yo escribí un libro sobre eso, sobre las contradicciones que hay en la sociedad estadounidense. Yo estoy aquí en la Florida, en ese estado, un cuarto de la población es latina, y yo estoy formando un grupo que se llama Latino Lives Matter, y eso traducido a español quiere decir la vida de los latinos importa. Al menos 88 latinos fueron asesinados, latinos inocentes, por la policía en ese estado en el año 2016. Y nadie habla de eso, porque muchos de nosotros, como yo decía a Telemundo el otro día, estamos indocumentados y no podemos salir a protestar por miedo, porque no queremos estar deportados por demócratas. Y claro, que los republicanos también no quieren deportar, principalmente con la amenaza de ese candidato de Trump. Pero no te deja tener tanto miedo que vas a votar por alguien tan mal como Trump, quien es Hillary Clinton. Por eso, aunque la posibilidad de ganar es poca, nosotros votamos con los principios, apoyando a la candidata de Jill Stein, que sí apoya a los inmigrantes, sí apoya a la cancelación de la deuda de los estudiantes de ese país, que es un sistema con salud pública como tiene otros países, incluyendo en Latinoamérica, para que podamos tener nuestros derechos como seres humanos. Por eso es importante que la comunidad latina apoya a Jill Stein y su nuevo vicepresidente, el señor Baraka, para que podamos tener un movimiento, no solamente una campaña presidencial, verdaderamente progresista, de izquierda, revolucionaria, no reformista, que defiende los intereses de los inmigrantes. Y yo digo supuestas minorías, en realidad, cuando estoy hablando de minorías, porque 83% de la población mundial no es blanca, no es de raza anglosajona. Entonces nosotros sí tenemos poder, y en 2 generaciones los latinoamericanos podemos ser la mayoría en este país, en Estados Unidos. Así que en la campaña de Trump, él dice hacer Estados Unidos grande otra vez. Eso quiere decir blanco otra vez. Él quiere mantener la mayoría de la raza anglosajona, y por eso quiere deportar tanto a nosotros y hasta los hijos de nosotros que nacieron aquí en este país. Entonces Hillary Clinton apoyó el golpe en contra del democráticamente elegido progresista Zelaya allá en Honduras. Después llegaron 100,000 niños de El Salvador y de Honduras, muchos de ustedes los centroamericanos lo saben, a la frontera de Estados Unidos, y Hillary Clinton después decía hay que deportar a esos niños. También apoyó el golpe en contra de Gaddafi, que fue un gran progresista allá en Libia, y ahora vemos las consecuencias. Tantos refugiados están saliendo de Norte de África hacia Europa. Y Europa también está enfocado en eso. No solamente Estados Unidos, no solamente Obama. Hillary Clinton era parte del plan, como dice mastermind en inglés, gran parte del plan para ese golpe en Libia. Entonces, si ella es presidenta, eso puede ser peor, con todas las intervenciones, los golpes que se pueden hacer, que hace empeorar la cosa, pero principalmente para mantener el dominio, imperio de los Estados Unidos. Yo soy Alex Suárez desde Tampa, de la Florida. Muchas gracias, compañeros. Ya estamos en contacto. Latino Lives Matter. Chao. Es la victoria siempre.